Bueno, esta es una entrevista para el curso de Comarca Caribeña de la profesora Diana Araujo, para el curso en la UNILA en este 2020 de enseño remoto. Soy Esteban García y voy a entrevistar a Noemí Gualbatilangón, eh, a quien conocí en Francia cuando estudié allá historia y, eh, y pues ya llevamos muchos años de conocidos y ella es caribeña y bueno, pues dejémosle a ella presentarse a sí misma. Muchas gracias, Esteban. Pues sí, me llamo Noémie Gobal-Batilangón. Soy antropóloga, poeta, profesor de francés en Guadalajara, México, donde vivo actualmente. Viví en una isla que se llama Martinica, que hace parte de los DOM, que son departamentos ultramarinos de Francia. Entonces, mi padre es de allá, mi madre es de Francia metropolitana, o sea, de Francia de Europa. Y crecí ahí en la isla hasta mis 18 años. Y de ahí me fui pues a Francia metropolitana, lo voy a decir Francia para que sea más corto, a la Universidad de Lyon 2 a estudiar antropología e idiomas. Durante mi año de maestría, mi primer año de maestría, fui a Guadalajara, México, donde vivo actualmente, para hacer mi tesis. Nada más para que sepan, mi tesis, la primera, se trataba sobre cooperaciones y cohabitación entre migrantes de América Central, de paso por México, yendo a Estados Unidos, cooperación y cohabitación entre ellos y población local de Guadalajara, considerada como marginal en Guadalajara. Eso era mi primer trabajo. Desde luego hice otro trabajo que no publiqué sobre la doble problemática de ser afromigrante de paso por México. Uh-huh. Ok. Bueno, también acompañé a Noemí en ese proceso en Guadalajara. Exacto. Y bueno, para comenzar con los temas que abordamos en la clase, pues la primera pregunta que tengo es, ¿qué sería para ti ser caribeña? ¿Qué significa para ti ser caribeña? Ok, es una pregunta muy complicada, hasta como antropólogos, sociólogos, demográficos, no pueden tener una definición en sí de qué es ser caribeño. El Caribe resiste mucho a la prueba de la definición. ¿Cuál es el primer punto que hay que tener que ver con esta pregunta? Es, ¿cuál es el Caribe geográficamente? Como lo definimos geográficamente, primero que todo. Hay un estudio de un señor que se llama Romain Cruz, que data de 2011. Es un estudio sobre estudiantes de universidades caribeñas. Y este señor preguntó a toda la gente de las universidades caribeñas, ¿cuál es tu percepción a ti del Caribe? Y vimos que desde el punto de vista émico, no tenemos todos la misma percepción del Caribe. En este estudio vemos que los cubanos, por ejemplo, no incluyen en el Caribe a la Guyana francesa. ¿Por qué? Pues hay muchas teorías, pero primero, nivel cultural, pues Cuba, Guyana francesa, no tenemos la misma cultura. ¿Por qué? Porque pues Guyana francesa está sobre la hegemonía de Francia políticamente. Segundo, el idioma. Allá se habla, vamos a decir, es un criollo, hay un creolio en Guyana francesa, en Cuba es el español, ¿ok? Y pues todo eso hace que los cubanos, por ejemplo, no incluyen a los de Guyana francesa, mientras pues el Caribe, como lo podríamos definir como el Gran Caribe, sería desde México, toda la costa que baja
hasta la costa de Venezuela, Brasil y todo eso. Entonces, desde una percepción émica también hay un problema de definición personal. Y también los estudiantes que fueron investigados, encuestados por Romain Cruz en 2011, dijeron, pues nosotros de los DOM-TOM, que son departamentos y territorios de ultramar francés, no nos consideramos como caribeños, somos antillanos, hasta nos dimos otro nombre. Sí, ¿sí me explico? Entonces, esta percepción es también como, tenemos como otro nombre para nosotros mismos. Y hasta cuando yo estoy con unos amigos o en las redes sociales, los influencers, los nuevos influencers de los DomTom, se dicen que vienen de French West Indies. Es otro término muy nuevo, muy contemporáneo, que hay que tomar en cuenta. No nos decimos caribeños, nos decimos otra cosa, nosotros de las islas francesas. Entonces, primero que todo, nosotros mismos no sabemos cómo reconocer todo el Caribe como siendo parte de nosotros. Eso causa muchos problemas cuando ya viene, pues, la pregunta de que te sientes como muy familiar a los de Venezuela, a los de Brasil. Pues si tú no vas allá para ver por ti mismo, tú no sabes. Sí, eso es un problema. Y vamos a decir que el Caribe es muy diferente, la percepción del Caribe y la concepción es muy diferente y diversa. Tenemos como hasta dentro de nosotros el ser Caribe es una pregunta constante, sobre todo cuando vamos afuera del Caribe, porque desde adentro, como yo lo viví, voy a tomar como mi experiencia y pienso que con muchas otras personas es la misma experiencia. Cuando te dicen, ¿de dónde vienes? Pues ahí está, o sea, o digo Francia o digo Martinica, pero, ¿qué puedo elegir? Muchas veces vamos a decir Francia, ¿por qué? Porque si digo el Caribe, si digo vengo de Martinica, voy a tener que contar toda la historia para que me ubiquen. Y eso es el gran problema. Ser caribeño es tratar de definirse siempre. Eso para mí es ser caribeño. Las grandes palabras filosóficas e intelectuales es esto. Pero a nivel pues, del baile, de la comida, de la actitud, son otras cosas. Claro, sí, podríamos hacer una tesis de qué es ser caribeño Exacto. y de las múltiples caribeñidades que pueden existir en Exacto. De hecho, francés, en exacto. español, Es neerlandés. como, es como te iba a preguntar, ¿qué es ser latinoamericano? Es que no hay una América Latina, hay unas latinas americanas. Américas Latinas, mejor. Perdón por mi español, pero sí, hay varias maneras de ser latinoamericano, como el Caribe, justamente, como dijiste, del neerlandés y de francófonas, anglófonas, todo eso. Bien. Bueno, eso lo ligamos con la siguiente pregunta de, pues en nuestra materia la profesora nos trae los conceptos de comarcas, ¿no? Entonces, lugares donde tienen una misma literatura o quizá una misma aire cultural. Entonces, ¿qué piensas del concepto de ver el Caribe como una comarca literaria o como una comarca cultural? Ok. Primero que todo, como comarca cultural, obviamente, es una comarca cultural. ¿Por qué? Porque los turistas vienen en el Caribe para el concepto de heliotropismo. Entonces, tienen la misma definición para ellos. O sea, el Caribe es como vamos a bailar, vamos a tomar cócteles cerca de la playa, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel cultural, creo que es muy obvio para todos, no hay que explicarlo miles y miles de veces. ¿Ok? Muy bien. A nivel literario, yo solo podré hablar del Caribe como comarca literaria a nivel francófono.
¿Por qué? Porque es el que conozco mejor, es el que me tocó vivir y es el que me tocó trascender. Entonces, ¿qué hay que ver con el Caribe como comarca literaria a nivel francófono? ¿Ok? Primero que todo, hay que tomar en cuenta el idioma. ¿Qué idioma hablamos en el Caribe francófono? Creolio. ¿Ok? Es una mezcla de lenguas indígenas, o sea, de la gente que estaba aquí antes de los colonizadores, africanas, que se trajeron de la época de la esclavitud, y francesas, ¿ok? Y también hay unas de indio de la India. Hay unas pocas, ¿ok? Muy bien. Entonces, ya cuando hablamos de literatura caribeña francófona, tenemos que poner el creolio así, encima, porque si no, no se va a entender nada, ¿ok? Bueno, hay que saber que en el Caribe, el creolio fue un idioma oral, era más bien algo de oralidad. Se contaban cuentos, mitos, leyendas, incluyendo como muchas cosas de todas las culturas que tenemos como ahí mezcladas en este pequeño lugar al final. Ajá, ajá, como deidades, cosas así. Primero que todo fue oral. ¿Qué fue lo que pasó cuando se volvió literario? Hay que ver que en el Caribe no somos todos como pueblos oprimidos ni nada, no. En el Caribe había colonizadores, descendientes de colonizadores que se mezclaron también con el melting pot que había ahí y que también hablaban creolio. Entonces, fue a partir de ellos, sobre todo de uno, que surgió el criollo en ya la escritura. ¿Ok? Y voy a hablar de uno que se llama Duvivier de la Maotière. Es su nombre. Es un descendiente de colonizadores y que escribió un cuento que se llama Lisette quitte la plaine. Y fue el primer cuento, la primera novela que fue escrita en criollo y fue por un descendiente de colonizadores. Ahí es donde se pudo integrar el criollo a todo lo que es escritura, no solo oralidad, ¿ok? Luego hubo muchos más, por ejemplo, de uno que se llama Alfred Parepou, que es de Haití, si me recuerdo bien, que se llama Atipa. También, y hasta esta obra fue consagrada como obra de la humanidad. Era era algo que asemblaba todos los eslabones, vamos a decir así, eslabones entre lo que es ser colonizador, lo que es ser pueblo oprimido y lo que es ser los dos al mismo tiempo. Todo eso entró en la literatura. Luego de eso, pues había que hacer una grafía del creolio. ¿Cómo se va a escribir el criollo? A ver, ¿cómo se va a escribir? Porque primero que todo fue algo muy oral, ¿ok? Entonces, muchos escritores, vamos a decir, no los voy a citar todos, pero se trabajaron para justamente hacer una gráfica del criollo, ¿ok? Luego, después de hacer esta gráfica del criollo, había muchas cosas que no se podían traducir en francés. Sí, muchas cosas. Muchas de esas cosas fueron onomatopeas. No sé si se dice así en español. Onomatopeya, sí. Onomatopeyas, ajá, sí, como oh papá, ay bon Dieu. Muchas cosas no se pueden traducir en francés. Entonces, en los textos, ¿qué pasó? Es que se quedaban así, en criollo. Y se hizo una literatura como mixta, con palabras en criollo y todo el modelo de la literatura, como el paradigma, como que la literatura tiene que ser así, francesa. ¿Ok? Entonces se mezcló todo. Pues es que sí, es que el Caribe francófono tenía que enfrentarse y hacerse lugar con la hegemonía del idioma francés. Claro. Sí. Entonces, y ahí hay una escritora muy buena que se llama, ¿cómo se llama?
sí, Karen Loriot, y es de Martinica. Escribió un texto que se llama Sa Majesté Ernest. Lo digo en francés porque no lo puedo pues, traducir. Y justamente en su texto integra muchas palabras y formas de hablar muy criollas. Era muy antillano, caribeño, pero del Caribe francófono. Y a partir de ese texto se hizo como un debate de lo ¿cómo se diría en español? Intraduisibilité. La imposibilidad de traducción. Voilà, imposibilidad de traducción. Y eso fue un reto. Y fue un reto aceptar que había como unas frases, unas expresiones que no se podían traducir para nada. Si lo traduces, pierdes toda la esencia del texto. Ajá. Y eso hace, y muchos otros escritores, pues voy a decir como Aimé Césaire, Frantz Fanon, Price Mars, que fue un haitiano que inventó, vamos a decir, el movimiento del bovarismo. Es como ser descendiente de colonizadores, pero yo soy criollo también, sí. Y entonces voy a integrar en mis textos palabras en criollo que no se pueden traducir. Eso hace que sí, el Caribe es una comarca literaria completamente. Y siempre, cuando desde el principio la literatura fue como muy de los ancestros, los ancestros africanos, hablaban mucho de la independencia, de que podríamos tener cimarronaje, todo eso, de toda la cuestión racial al final, ¿ok? Y luego se volvió más como, no sé cómo se diría en español, nouvelle, cuentos cortitos. Sí, novelas. Novelas, ajá, pero muy cortitos, porque las nuevas generaciones ya no podían leer libros así. Entonces, sí, la literatura caribeña francófona, pues sí se adaptó a la contemporaneidad, voilà, así. Y sí, hizo como novelas cortitas. Y hay una que les quiero recomendar a todos. Se llama, lo voy a decir en francés, se llama Nouvelle, o sea, novelas. A ver, se llama Nouvelle des mondes créoles. Nouvelle des mondes créoles, o sea, novelas de los mundos creolios. Está dirigida por Raphaël Confiant. Incluye muchas novelas justamente que va a tratar de todo eso. Y hasta que va a mostrar todos los movimientos literarios que se hicieron a partir del Caribe. Bueno, se cortó un poco la llamada del video ahorita, pero bueno, creo que habíamos terminado sobre esto de la comarca caribeña, francófona, pues en este caso. También quería remarcar, pues, sobre todo a la gran Maryse Condé, que pues es una de las más grandes, tiene el Premio Nobel de Literatura Alternativo, la primera y única mujer latinoamericana y negra que tiene el Premio Nobel de Literatura Alternativa. Entonces, pues, no se puede olvidar, ella siendo de Guadalupe, pues, no de Martinica. Bueno, hablando también de, pues ya abordando este tema, en nuestra clase continuamos con el tema de Edouard Glissant. Entonces, pues tú que viviste en Martinica, pues, ¿qué contacto de pronto tuviste, que escuchabas de Edouard Glissant o bueno, cómo fue tu contacto con él en Martinica y en Francia quizás también? Muy bien. De hecho, Edouard Glissant es un nombre que suena a todos los de Martinica, porque sí, es un gran nombre, pero sobre todo porque hay un colegio que tiene su nombre y a este colegio estudié. Entonces, la primera vez que escuché ese nombre fue yendo al colegio, Collège Edouard Glissant. Y de ahí
Era muy chiquita, creo que tenía como 15 años. Él, de su vivo, vino a un coloquio en el Ujú. colegio y ahí, en este colegio, pues estudiábamos sus obras y todo, y entonces vino y pudimos como platicar con él de sus obras y todo. El problema que fue es que a 15 años, 16 años, es una edad donde ya en Martinica ya sales muchísimo. Puedes salir muchísimo de tu casa, tus padres te dan libertad. Entonces, no somos gente del interior que se queda a leer libros, que se queda a debatir de cosas filosóficas. Somos gente del exterior porque somos caribeños. Es un Ujú. estereotipo, pero sí tengo que decirlo. Entonces, cuando lo encontré en este coloquio no tenía en conciencia todo el peso que él tenía, no solo en la isla, pero en el mundo. Eso lo aprendí después, mucho después, estudiando sus obras. Y ahora, con mi edad y con gran humildad, la verdad, le quiero dar un homenaje a este hombre porque fue uno de mis inspiradores en mis escritos de poesía, que sea en francés o en español. Me inspiré mucho de este hombre. ¿Por qué? Porque fue el primero que abarcó temas que tenían a fuerzas que ver con nuestra identidad, o sea, la pregunta existencial de toda persona caribeña, pero relacionando nuestra identidad no con nuestro entorno directo, sino con todo el mundo. O sea, él inventó el término, en francés se dice tout monde. Si lo quiero Ujú. traducir literalmente en español, se diría todo mundo. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestra identidad tiene que ver con la relación que tenemos con el mundo. Ujú. O sea, sí, con el mundo. No somos una isla aislada de todos, Ujú. como así perdida. Tenemos una relación con el mundo. Somos el mundo. Hacemos parte de este mundo. Y eso fue una apertura del espíritu muy grande. No solo inventó esto, inventó otros conceptos como la antillanidad, porque como Ujú. dije al principio, nosotros como departamentos franceses de ultramar, o sea, islas caribeñas francófonas, nos decimos antillanos. Entonces, él ya hizo el concepto de la antillanidad. ¿Qué más hizo? La creolización, o sea, todo el mestizaje que se hizo con los colonizadores y los pueblos que se vinieron a agregar. ¿Qué más hizo? Hizo muchas cosas que tenían que ver con nuestra identidad adentro, tenía mucho que ver con todo lo que está afuera. No somos algo aislado. Y esto sirvió mucho para pensar más la identidad y más como ponerla en un papel más grande, con una gran imagen, no una chiquita parte de la imagen. Y por eso Ujú. me inspiró mucho. Y lo que quiso hacer Edouard Glissant, lo entendí al final. Bueno, al final no, pero ahora sí lo entendí. Quería mostrar todo lo que se iba a reflejar con lo que es el mestizaje. Cómo se va deshaciendo de las cosas que lo oprimía y cómo se va al mismo tiempo relacionando con todo lo que lo constituye y todo lo que está alrededor suyo. Y eso es nuestra identidad Ujú. como caribeños. ¿Sí me explico? Porque tenemos una Ujú. historia multicultural al final. Y aún geográficamente somos pedazos de gran continentes. Entonces, nosotros somos una parte de este gran mundo. Ujú. Y todo lo que él hizo, la verdad, fue de manera de pronto inconsciente o de pronto muy, ¿cómo decir?, secreta, hacernos cuestionar sobre nuestra identidad, no solo como isleños, pero como todo mundo, como él dijo. Ujú.
Y justamente pues tengo un poema que escribí hace unos años, no sé si les interesa Claro, que lo claro, dale. lea, ¿sí? Y Léelo, que léelo, sí. es en español, de hecho, no sé por qué este poema sí lo escribí en español, pero tiene mucha, mucha inspiración de Edouard Glissant, justamente con este todo mundo. Nada más para que sepan, es algo muy un poco geográfico de esta cosa, no es algo muy humano. No se va a notar lo humano, pero se va a notar otras cosas. Entonces, ahorita lo voy a leer. Por favor, Esteban, si se traba mientras leo, me avisas. Entonces, ahí va. Este poema se llama El collar del mar. ¿Y por qué se llama el collar del mar? Porque como islitas somos perlitas que vamos formando un collar del mar. Y el mar, de hecho, se me olvidó decir en la pregunta precedente, que el mar es muy presente en la literatura caribeña, pero ahí no es solo francófona, en toda la literatura caribeña. ¿Sí me escuchas bien, Esteban? Sí, 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 sí. Sí, muy bien. Entonces, el poema se llama El collar del mar. Navegando entre los inframundos del viejo Gondwana, unas perlas naufragan, perdidas en la inmensidad de la historia. Perlas marmoleadas, de piedra y de madera, de fuego y de cenizas. Sin brújula, andan y andan, sin jamás ahogarse en el espejo del océano galáctico. A las perlas hermanitas les canta el viento y les acaricia la corriente, para aquietar la zozobra de una familia perdida. Esparcidas en el infinitamente azul, persiguen el sueño profundo de la Pangea, adornando la cuenca de los continentes, sin poder extraerse del abismo peligroso y creativo. Fin. Ahí es el poema que escribí y sin pensarlo, ya después de mucho tiempo vi la relación. Es que si estoy creando una identidad propia del Caribe, tengo que ver todo lo que está alrededor. Claro. Sí, y bueno, Martinica también, al ser parte de casi que una neocolonia, por decirlo así, sufrió también pues todas las migraciones que tuvo Francia, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, en Martinica vemos gente de la India, de gente de África, gente árabe, vemos gente asiática, gente que viene de América Latina, franceses. Entonces vemos un tutmundo eh, pleno y conciso y que estimula ese creol, ¿no? Que no es solo en la lengua, sino es en Es un, todo, en la sí, esencia, en es la una manera cultura, de ser, sí, exacto. es un todo, sí, como Glissant decía, sí, como podemos ser todo a la misma vez. Exacto. Entonces, eso es algo bien complejo que si uno no tiene contacto con personas del Caribe es muy difícil entenderlo y pues en este caso en específico pues con personas del Caribe francófono. Exacto. Entonces, bueno, gracias por el poema y por tu contacto, contarnos el contacto que tuviste con Edouard Glissant. Bueno, siguiendo con esta entrevista, quisiera saber qué es para ti la música y el baile en el Caribe. Muy bien. Igual voy a hablar del Caribe que conozco, o sea, del Caribe francófono y más bien de Martinica, porque ahí crecí. Y ahí cuando estuve en la escuela primaria, tuvimos a fuerzas que aprender a tocar instrumentos locales, bailar esas danzas muy típicas. Y, pero yo sé, ahora yo sé que en otras islas del Caribe hay cosas muy similares
¿qué hay? ¿Qué hay ahí en el baile y la música? Muchos de los bailes hay un reflejo, es un espejo de la historia. Muchos de los bailes son espejos de la historia y sobre todo de la historia de la esclavitud. Entonces, en Martinica, por ejemplo, puedo hablar del belé. Es un baile típico, también es un estilo musical con tambores, con palos que hacen un ritmo especial, tac, pitac, pitac, tac, pitac, pitac, tac, ¿ok? Y alguien que canta historias de pescadores, de matrimonios, de amor, de desamor también. Pero en los bailes, ¿qué vemos? Confrontaciones. También hay bailes que se bailan con machete. Entonces, eso es muy relevante de la historia de la esclavitud. ¿Ok? Hay muchos bailes de pareja. Siempre se bailaba en pareja o en rueda también mucho más bien. Y esos bailes, como los estoy diciendo ahorita, de pronto estás pensando, también en Cuba, también en Colombia, también en otra parte de América Latina. Es que, ¿por qué? Es que tenemos una historia en común y eso se refleja muy bien en el baile. Y cuando vine a México y que, por ejemplo, fui a Veracruz, vi unos bailes, eran no idénticos, pero me sentí identificada. ¿Por qué? Porque había esos movimientos, no quiero decir movimientos arcaicos, pero son movimientos muy corporales, muy expresivos, hasta en la cara se nota todo el dolor o toda la expresión. Muchas de esos bailes se bailan, las mujeres tienen faldas muy grandes, en Martinica también, en Colombia también, sí, hay muchas cosas que se relacionan. Tiene que ver con toda la historia en común que tenemos. Entonces, si tengo que hablar del baile del Caribe, a fuerzas, ahí voy a meter el Caribe adentro de América Latina. No puedo hacer algo diferente. Sí hay cosas diferentes, obviamente, pero ahí sí se pega muy bien. Y hasta en Colombia, cuando vi unos bailes, escuché unos cantos, hasta la mazurca. La mazurca es un estilo que yo pensé que era solo de mi isla, pero no, sí hay muchas cosas y con los instrumentos, con, no sé cómo se llama, el xilófono, la marimba, como le llaman ustedes en Colombia, la marimba, muchas cosas que se parecen. Y creo que la gente del Caribe francófono, hablo por mi lugar, porque no sé los demás, debería de escuchar un poquito más de las músicas de América Latina para ver, oye, sí, nos parecemos mucho. Oye, sí, hay cosas que desde adentro de nosotros nos mueven las mismas cosas. Sí. Y ahí creo que hay un lazo, un eslabón faltante, ajá, sí, que se debería de hacer. Sí, para que el Caribe de pronto se sienta como a ser parte de América Latina a partir de el baile y la música. Sí, totalmente. Eso también era uno de mis objetivos en la UNILA, traer más el Caribe para América Latina, porque, por ejemplo, en Brasil poco y nada se conoce del Caribe. Entonces, pues yo creo que es muy importante acercar al Caribe, sobre todo al Caribe francófono, a nosotros, pues tenemos el Caribe de Cuba, República Dominicana, pero el Caribe francófono, Haití, Martinica, Guadalupe, que ha dado pues grandes académicos, literarios, bueno, es una cultura enorme y grandísima que yo no sé si pues es quizá mi impresión también, pero el Caribe francófono no mira tampoco hacia América Latina. Entonces, eso les falta mucho, ese contacto, pero también se da porque América Latina tampoco los mira mucho. Entonces, es algo recíproco Exacto. que nos distancia y que cada uno debería hacer un poco esa parte, ¿no? Bueno, ya que hablé de academia y eso,
Eh, eh, Cuéntanos un poco de la academia en Martinica, ¿qué piensas de ella, cómo es? Ok, muy bien. Pues como dije al principio, yo no me quedé en Martinica para estudiar. Yo tuve que ir a Francia. ¿Y por qué digo yo tuve que? Porque en Martinica no ofrecen todas las opciones de carrera que podríamos elegir en Francia. Y siendo francesa también, mejor ir allá en Francia, metropolitana de Europa, para estudiar. Entonces, lo que es de la Academia de Martinica se enfoca mucho en medicina, geográfica. En geografía hay mucho que ver también con la historia, o sea, los dos, Ujú, como hay muchos estudios que sobresalen sobre la historia de los arahuaques, que fueron nuestros ancestros indígenas. ujú, Ajá, sí, muchas cosas así. De la agricultura, obviamente, porque esta isla al principio fue una isla de plantaciones y todavía queda una isla de plantaciones. De hecho, para un dato cultural, los descendientes de colonizadores son los propietarios de las tierras, de los campos, y los descendientes de esclavos son los que trabajan ahí adentro hoy en día, ¿ok? ujú. Pero igual hay que trabajar la tierra también, porque la exportamos a Europa. Entonces, pues de la Academia de Martinica no puedo decir muchas cosas, excepto en vez de solo mandar niños y estudiantes a estudiar a Francia, como lo que decíamos, ¿por qué no miramos hacia América Latina? O sea, tenemos muchas cosas en común, tenemos muchas problemáticas en común, historia en común. Y aunque no hablemos el mismo idioma, yo desde hace un tiempo tuve clases de español, no tan buenas, pero sí se puede hablar español un poco. Igual, ya cuando vas en el país ya aprendes más. Pero sí, sería una muy buena idea que las academias latinoamericanas hagan como convenios con, por ejemplo, la Universidad de Antillas Guyanas, que es la más grande universidad del Caribe francófono, Université Antilles-Guyane, que recoge todas las Antillas francesas, los Dom-Tom, y también Guyana, que lo pusieron al lado y eso es como muy relevante de que, no hace parte de las Antillas, Guyana. O sea, sí, siempre volvemos a la misma pregunta. Pero bueno, sería muy bueno que se hagan convenios académicos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos un punto de vista este, Bastante parecido, sí. bastante Sí, parecido. sí, también es un problema de la neocolonización, ¿no? Que Francia Completamente. impide todavía que tengamos ese contacto directo, ¿no? Ujú. Entonces, para hacer algo con la Academia de Antilles-Guyane, toca hablar con la Academia Francesa para que, y siendo que estamos tan cerca y nos toca ir hasta Francia Ujú. metropolitana para intentar Exacto. negociar algo. No Entonces, bueno, diría que la Academia Francesa lo impide, pero también es una parte de responsabilidad de nosotros mismos de ver hacia allá. O sea, yo ahorita estoy en México porque lo decidí, pero nadie me mandó allá. Yo me mandé sola y sí, y también fui a Brasil, fui a juntarte a donde tú estabas y vi las clases que tú tenías en la UNILA y dije, hasta tuvimos esta conversación de que yo sí podría integrar la UNILA porque tiene una perspectiva que me llama la atención en antropología y no se podía todavía. sí, 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 eso también pues cabe resaltarlo dentro de la UNILA, como el Caribe para la UNILA es Haití, República Dominicana, Cuba. El Exacto, resto de países, muy poco, sí, casi nadie, pues. exacto. Entonces, bueno, pues sí, a nosotros de crear esa revolución antillesa francófona y unirnos cada vez más.
Exacto. Y bueno, pues para terminar quisiera que abordáramos un término que nosotros dos trabajamos o bueno, intentamos conceptualizar Ujú. después de varias discusiones entre antropólogos y es el de cimarronaje intelectual, que lo escuchamos quizá en francés, quizá en español, bueno, ahí surgió y que se aplica pues mucho también a esto que veníamos hablando, ¿no? De la academia en Martinica, de los procesos intelectuales que se dan en Martinica. Ujú, exacto. A mí me encanta ese término, cimarronaje intelectual, porque ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere sugerir? Pues una rebelión, la verdad, primero que todo, una rebelión intelectual que viene de los oprimidos, ¿ok? Y eso es muy importante porque antes el cimarronaje era una rebelión física, yo huyo, yo lucho físicamente, voy a sacar el machete, yo quemo los campos, me voy a otro lugar. Era bien físico, pero no lo pensamos de manera intelectual. Ahora que, por ejemplo, el Caribe francófono sabe toda su historia. A Ujú. veces tiene como remordimientos con los países colonizadores, etcétera, etcétera, pero ya es cosa de los grandes. Ahora, nuestra generación, tenemos el poder y la suerte de ser franceses Ujú. y desde ahí voy a aprovechar ese pasaporte con mi cultura, mi punto de vista, para, por ejemplo, poder estudiar en otra universidad, como lo hicieron grandes escritores que hasta fueron profes eméritos de universidades en Nueva York o sí, en Estados Unidos y todo eso, y en Francia. Y desde mi punto de vista de la isla, voy a darles una nueva lectura de la historia o una nueva lectura de cómo yo veo las cosas, cómo vamos a crear una nueva epistemología a partir de nuestro punto de vista. Y esto es lo que podríamos como llamar como cimarronaje intelectual, es cuando no te vas a conformar con lo que tu país colonizador, entre comillas, porque pues es complicado, ajá, nuestro país colonizador, entre comillas, impuso como unos modelos de literatura, unos modelos de educación, unos modelos de idioma, de cultura, imponieron todo esto. No me voy a conformar con eso, porque atrás tengo otra herencia, otro equipaje, y los dos se mezclaron y ahí estoy yo. Entonces, desde este punto de vista, puedo ver los dos lados y es una fuente riquísima de información y de ángulos muertos. No sé si se me entiende cuando Ujú. digo ángulos muertos. Sí, sí, sí. Ángulos muertos de la historia colonial. Mm, Hay muchos, tenemos como muchas, cuando estuve en Lyon, en la universidad, vino un estudiante que hizo su tesis y que nos vino a hablar y estaba en Brasil y dijo, voy a crear una sociedad europeísta, estudiar los países de Europa desde el punto de vista de los brasileños o de los latinoamericanos. Eso no se había pensado antes. Pero es un punto de vista muy interesante, porque esos países siempre fueron los que estudiaron a los demás, nunca los estudiaron, y menos los del sur los estudiaron, menos. Ajá. Y ahí sí, cuando él dijo eso, y yo dije en mi mente, pero claro que sí. Y además, como francesa y caribeña, que esta doble problemática nunca me voy a poder, me va a quitar. Ujú. Tengo un punto de vista, creo que muy interesante para justamente esas ciencias sociales, antropología, hasta demografía, historia.
todo eso, sociología, todo eso, sería un buen punto de vista. Sí, y ahí sí se podría hablar de cimarronaje intelectual. Hasta yo, el español no es mi idioma maternal. Yo escribo en español. ¿Por qué? Porque en América Latina encontré este idioma como que mi corazón sí se adaptó. Y te voy a contestar ahorita de la pregunta de ser caribeño, que es adaptarse siempre a tu todo mundo, porque tú siempre vas a ser parte de cada una parte de este mundo. Perfecto, genial esa frase para terminar. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Noemí, por este tiempo que nos brindaste y bueno, espero que les haya gustado a todos esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.